Hola chicos, bienvenidos a Aromas de un Gaditano, yo soy David y hoy vamos a hablar acerca de 3 fragancias de nicho a un precio asequible que os van a hacer oler diferente a cualquier fragancia de diseñador, ya sea Elixir, Absolute o qué tipo, o la fragancia que sea o la concentración que sea de estas de diseñador. O árabes. ¿Por qué digo también el tema de los árabes? Porque las fragancias árabes que le dan igual usarlas en primavera, en verano, en otoño o en invierno. Ya sea la fragancia para primavera, verano, otoño o invierno. Es decir, ellos lo usan, se ponen una fragancia a lo mejor pesada, ambarada, avainillada con especies y se lo ponen un día de verano con 30 grados, ¿vale? Y se lo ponen en un sitio cerrado. Y eso es lo que picha, al que lo coja al lado, lo mata, porque un agobiazo del carajo. ¿Entiendes? Así que, chicos, entre otras cosas, para aquellas personas que sois reseñadores de perfumería árabe, ¿vale? Un consejito es que cojáis y le digáis, chicos, esta fragancia huele de puta madre, se parece a esta, a esta, a esta y esta, pero decirle también en qué momento usarlas, tío. Porque no vea picha, mucha gente el uso indiscriminado que hacen de las fragancias, ya sea o de diseñador o de estas árabes, que es un bastinazo. Lo digo en este sentido porque la mayoría de reseñistas que reseñamos fragancias de nicho, ¿vale? Solemos coger y hablar de las fragancias de nicho, pero también hablamos de sus posibilidades tanto en una estación como en otra. Todos de los que hablamos de fragancias de nicho, hablamos de esto, ¿vale? Pero es que muchos de los reseñistas que hablan de fragancias árabes o fragancias de diseñador, se limitan a decir que huelen bien, que vas a oler mejor que no sé qué, que huele parecido a, pero no dice ni cuándo usarla, ni cómo usarla. Es cierto que cada uno usa la fragancia y los perfumes como le salen los cojones, ¿vale? Pero también es cierto, ¿entiendes, chicos? Que menos que le des un consejo. Ya el que se compra el perfume, que coja el consejo o no lo coja, ¿vale? Pero por lo menos, chicos, empezar a educar a la gente, porque hay mucha gente que, lo primero, se agobian ellos, ¿vale? Porque me imagino que un tío sudando en una caseta de una discoteca, en una caseta de una feria, a 30 y tantos grados, ¿vale? Con lo que entra de aire caliente a lo mejor en pleno julio, ¿vale? Con una fragancia que huele a vainilla ámbar y un cañonazo de especies, como por ejemplo puede ser muchas de las fragancias árabes, y es que donde va pasando van matando moscas, ¿entiendes? Es que es un bastinazo. Así que bueno, chicos, sin más, tras este pequeño paréntesis, después de la intro hablamos sobre las 3 fragancias de nicho de la casa Super Budapest. Chicos, el primer perfume del que vamos a hablar de la casa Super Budapest es un pedazo de perfume con copo un pino, ¿eh? Quizás el más versátil de todos los que yo tengo de la casa Super Budapest, ¿vale? Es una fragancia elegante, ¿vale? Con clase y masculina, ¿ok? Estamos hablando de 1723 de Super Budapest. Es una fragancia que tiene una salida de lavanda, manzana y violeta especiada, exquisita, ¿vale? Con un toque refrescante dado por la bergamota, que ese toque refrescante, entre comillas, desaparece rápidamente, ¿vale? Por la aparición de notas amaderadas junto con el pachuli. Va adquiriendo, a medida que va evolucionando la fragancia, a medida que va respirando la fragancia, un carácter más cremoso debido a la vainilla, al ámbar, al sándalo y al almizcle. Es una fragancia, ¿vale? Que qué bastinas son par. Es una fragancia que en su salida es similar, bueno, en su salida y en general es similar a Layton, ¿vale? De Parfums de Marley.
Lo que pasa es que esta fragancia tiene un performance muchísimo mejor que Layton, ¿vale? No voy a decir extremadamente mejor que Layton porque no es así, pero mejor que Layton, ¿vale? Es una fragancia, como ya he dicho, masculina, siendo unisex o catalogándose como unisex Layton, ¿vale? Esta es un poquito más masculina, ¿vale? Es sexy, seductora, versátil, adictiva y la podéis usar en cualquier situación, en cualquier estación del año, ¿vale? Es una fragancia que podéis usar, bajar abajo a comprar el pan o ir a tomar una copa con los amigos o incluso una cita o alguna ocasión especial. Ya sabéis de la versatilidad que tiene Layton y lo especial, lo conquistadora que es Layton, ¿vale? Entonces, esta fragancia es una pasada, chicos. Totalmente recomendable a un precio muy inferior a Layton y un poquito mayor, a lo mejor, el precio a cualquier fragancia, como ya he dicho, de las que son elixir, de diseñador o absolute, ¿vale? Una fragancia que viene en concentración de extracto de parfum, ¿vale? Las tres que les voy a hablar son extracto de parfum, para no repetirlo más, y en botes de 50 mililitros. ¿Qué pasa? Diréis mucho, es que sí, claro, 50 mililitros el bote. Pero es que un diseñador normalmente cuando yo lo compro me dan 100 litros. Y te digo, totalmente de acuerdo contigo. Pero tú para oler como huele esa fragancia durante 9 o 10 horas, ¿vale? Que es el performance que tiene esa fragancia, a lo mejor 10 horas, 11 horas en piel, con una proyección de media alta durante las 3 primeras horas, ¿vale? Te tienes que atomizar, ¿vale? Con un diseñador de 12 atomizaciones mínimo, ¿vale? Ya sea elixir, absolute o como se llame, a no ser que uses, vamos a ver, Savage de Dior, el elixir, que ahí no te hace falta 12 atomizaciones ni mucho menos, pero salvando Savage, ¿vale? El resto de fragancias, ¿vale? Te tiene que enchufar 12 atomizaciones para aguantar 9 o 10 horas, ¿vale? Entonces, con estas de extracto de parfum, 6, 7 atomizaciones te es suficiente, es decir, estás gastando la mitad. Es decir, al fin y al cabo estás pagando lo mismo, ¿vale? Lo mismo por una fragancia de nicho que no huele como las de el resto de diseñadores, es decir, que no vas a ir oliendo al ex de tu novia o al ex de tu pareja o de tu amante o al ex suegro de tu novia o al ex suegro de tu amante o al ex suegro de tu pareja, ¿entiendes? Eso creo que también se debe pagar, ¿entiendes? Y en este caso el precio es ridículo. ¿Por qué? Porque no hay mucha mayor diferencia del precio de este bote de 50 mililitros al que tú puedas gastarte en una fragancia de, ya sea un elixir de Jean Paul Gaultier o ya sea un elixir de Carolina Herrera, del que queráis, ¿vale? Así que es mi opinión, ¿vale? Pues ahí podemos debatir todo lo que queráis y para eso está la cajita de comentarios, para debatir lo que queráis, ¿vale? Yo estoy abierto a escuchar a todo el mundo y respeto a todo el mundo, ¿vale? Así que, sin más, pasamos con la segunda fragancia. Bueno, chicos, la siguiente fragancia de la que vamos a hablar, Memories Gold, ¿vale? Una fragancia que llevo creo que 2 otoños, 2 inviernos con ella, ¿vale? Desde que la reseñó Curly Fragrance por primera vez, eso seguro, porque la reseñó y la compré. Bueno, chicos, ¿qué tiene Memory Gold? Memory Gold es un gourmand, ¿vale? Es un gourmand que tiene una salida de miel y caramelo espectacular, donde la fragancia es envuelta por notas de vainilla, leche, ámbar y abatonca. Es una fragancia que tiene, debido a esas notas, un carácter más resinoso y lactónico a medida que va secando, a medida que va evolucionando la fragancia, y donde ese carácter resinoso, lactónico, gourmand va siendo equilibrado por notas de ládano, cedro y almizcle e iris a medida que va secando, ¿vale? A medida que va secando va apareciendo las notas de ládano, cedro y almizcle e iris que van equilibrando ese aspecto gourmand sin dejar de serlo durante toda la fragancia porque se percibe esa vainilla,
ese carácter lactónico, esa miel y ese caramelo. Es una fragancia muy lineal en ese aspecto, pero que sí se equilibra ese dulzor, esa parte gourmand, a medida que va evolucionando la fragancia, ¿vale? Es una fragancia totalmente exquisita, con un performance espectacular, al igual que 1723, de unas 10 horas, 11 horas en piel, con una proyección y una estela media-alta, ¿vale? Durante las 3 o 4 primeras horas. Y para mí es una fragancia que sí tiene estación. Para mí es una fragancia que puedes usar tanto de día o de noche, pero en otoño y en invierno, para ocasiones especiales y citas. Es una fragancia seductora, sexy y adictiva. Totalmente recomendable, chicos, para situaciones como las que yo he dicho. Ya sea una ocasión especial, una cita con tu pareja o con tu amante o con quien tú quieras, pero más o menos de ese estilo. Es Memories Gold. Bueno, chicos, vamos a hablar de la última fragancia. Y esta es otra fragancia que es bastante versátil en cuanto a las estaciones, pero no las ocasiones. Es una fragancia que podrías usar en cualquier estación del año, pero sí, como ya os he comentado, para citas o ocasiones especiales. Es una fragancia espectacular y es Soho. Es una fragancia que tiene una salida de coco especiado, seco, no dulce, riquísima. Ese carácter especiado viene dado por el azafrán y la nuez moscada, y el secado es un secado avainillado, resinoso, con acordes de madera y un toque de tabaco seco dado por el pachuli. Esa parte seca del tabaco la da el pachuli, ¿vale? También ese pachuli le da ese toque, junto con los acordes amaderados y el tabaco, le da un toque algo más masculino. Siendo una fragancia unisex, creo que esta fragancia gira un poquito más hacia lo masculino debido a esos acordes amaderados, al tabaco y al pachuli. Es una fragancia que no es empalagosa, para nada. Ninguna de las 3 fragancias que os he comentado de Super Budapest son fragancias empalagosas. Incluso la Gourmand es una fragancia que se hace pesada y empalagosa. Por lo tanto, son fragancias espectaculares, bajo mi punto de vista, con una calidad exquisita, ¿vale? Como ya he dicho, es una fragancia para ocasiones especiales o citas, que podrías usarla en cualquier estación, pero donde yo mejor le veo su rendimiento son en noches de primavera y verano. Es una fragancia que tiene un performance muy bueno, igual que las anteriores, porque ya os he comentado que son fragancias que pueden durar en piel unas 10 horas, 9 horas, 10 horas, incluso hasta 11, a lo mejor. También de la cantidad de atomizaciones que te dé, ¿no? Pero son fragancias exquisitas, ¿vale? Con un performance, como ya he comentado, el que os he comentado de 9-10 horas en cuanto a duración, y en proyección y estela lo mismo, sus 2-3 primeras horas con una proyección moderada a alta, que luego se va reduciendo a una burbuja personal. Son espectaculares en ese aspecto, porque, ojo, estamos hablando que tú puedes estar 7-8 horas con esta fragancia y todavía la gente que pase a tu alrededor te percibe el olor. Y eso poca fragancia de diseñador la tienen, o sea, ¿no? Pero son fragancias espectaculares. Son fragancias, estas 3 fragancias incluso se podrían quedar en 2, chicos. 2 fragancias para todo el año. Con 1723 y Soho, yo creo que son 2 fragancias que abarcarían todas las estaciones del año, ¿ok? Incluso estas 2 abarcarían todas las estaciones del año, en cualquier situación y cualquier momento. Bueno, chicos, y para finalizar, hablaros que con estas 3 fragancias podéis abarcar cualquier estación del año, las 4 estaciones del año, y cualquier situación u ocasión. Incluso os diría yo que si cogéis y compráis estas 2, ya también podríais abarcar todas las estaciones y cualquier ocasión o situación en el año, ¿vale? Son 2 fragancias que una podéis usarla para cualquier situación, día, noche, siempre y cuando no sea un calor excesivo a pleno sol de 30 y tantos grados, aunque yo creo que se comporta bastante bien también con situaciones excesivas de calor, ¿vale? No es una fragancia que te agobie
con el calor extremo. Y la de Soho para las citas y ocasiones más formales, incluso en invierno para usarla también como fragancia firma, también podría usarse en otoño y en invierno. Entonces yo creo que con estas dos os cubriría todos los aspectos del año, pero bueno, yo en este caso tengo las tres porque me gusta dejar una para el invierno, la otra para el veranito, para las ocasiones especiales, y esta la más versátil de todas para usarla en cualquier situación, en cualquier momento, ¿ok? Así que bueno, chicos, sin más, me despido de todos vosotros. Dejadme en los comentarios qué os parece estas tres fragancias, si alguno la conocéis, y si más o menos tengo razón o no. ¿Qué opináis sobre el tema de las fragancias árabes y de las fragancias de diseñador en cuanto a su uso y al uso que le da la gente? Y contarme anécdotas, porque yo de esto tengo 101 anécdotas que contaros de fragancias de diseñador y árabes que usan indiscriminadamente la gente sin tener conocimiento de nada. No suele pasar, que alguna vez ha pasado, ¿vale? Me ha pasado que gente que usa perfumería de nicho sí coja y la use de cualquier forma o en cualquier situación, ¿vale? Pero es muy raro, porque el que ve o escucha o habla o tiene perfumería de nicho es porque normalmente sigue a reseñadores, le dan consejos, hablan con ciertas personas que tienen cierto conocimiento acerca de las fragancias de nicho, porque quiera que no, te estás gastando una pasta. Y cuando te gastas una pasta te informas. Entonces, siguen los consejos que te han dado en Instagram, en YouTube, tu amigo que tiene esta fragancia o lo que sea, ¿no? Entonces, lo normal es que te diga, aquí yo, huele de puta madre, pero úsala aquí, aquí y aquí. ¿Entiendes? Porque si no, si te la pones si te pones, yo qué sé, un tango, por ejemplo, o cualquier fragancia de estas pesadas, ambaradas, avainilladas, en verano, en pleno agosto, con 35, 36 grados de calor, en una caseta, en una feria, pues dime tú a mí cómo acabas, ¿sabes? Así que, chicos, lo que os he dicho, comentarme abajo en la cajita de comentarios vuestra opinión de las fragancias estas, de las de Super Budapest. Si tenéis alguna otra que huela de puta madre, aconsejármela para olerla, y en el caso de que la huela y me guste, comprármela, ¿entiendes? Que aquí nos alimentamos todos de la información de uno y de otros. Y simplemente despedirme de vosotros, agradeceros que hayáis aguantado hasta el final para ver el vídeo, los que hayáis aguantado, y los que no también, os lo agradezco que por lo menos hayáis empezado a verlo. Y sin más, lo que os digo siempre, chicos, vivir intensamente, pero oler increíble. Un saludo.